¿Qué podemos entender del versículo que nos acabamos de aprender de memoria? Perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Orando constantemente, muy bien. ¿Qué más podríamos decir? Dando gracias, ¿verdad? A ver, Nancy. Ya se nos chivió Nancy. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Vamos a abrir nuestro libro en el capítulo ya 3 o sesión 3. Y como si bueno, se pueden dar cuenta que en la sesión número 3 vamos a leer mucho, ¿verdad? Así que tengan su libro abierto y también su Biblia, por supuesto. Vamos a ver una guía de memorización de las escrituras de esta semana. Dice, acerca de los versículos. El primer tema, vamos a repasar el primer tema. ¿Cómo se llama el primer tema? Cristo el centro. ¿Cuál es su versículo clave? Segunda de Corintios 5:17. ¿Y qué dice ese texto? A ver. A ver todos juntos, ayúdenle a la hermana, porque la hermana nos va a dirigir ahorita, la hermana Malenita. A ver, ¿cómo empieza ese versículo? Muy bien, ese es el primer tema de nuestro libro, ¿verdad? Cristo el centro. ¿Por qué Cristo el centro? Si Él no es el centro, no pasa nada, ¿verdad? Entonces Cristo tiene que ser el centro. En nuestro segundo tema, ¿alguien se acuerda? Dijimos que en no, ese es en nuestro versículo, segundo versículo de opción, ¿verdad? Del primer tema. A ver, pero lo vamos a repasar una vez más. Tema 1, Cristo el centro. Nuestro versículo clave, 2 de Corintios 5:17. Y el segundo opcional es el que nos dice la hermana Malinita, ¿verdad? Gálatas 2:20. ¿Qué dice? Con Cristo ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ya tenemos bien manejado nuestro primer tema, con sus versículo clave y su versículo opcional. En nuestro segundo tema es, ¿cómo se llama el segundo tema? La obediencia a Cristo. Y tenemos como base nuestro versículo Romanos 12:1. Vámonos todos a Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? Vamos todos a buscarlo. Y nuestro libro dice así: Jesús vincula inseparablemente su señorío con nuestra obediencia, porque siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo. Esto lo encontramos en Lucas 6:46. Estamos en nuestro libro, ¿sí? Ahí. ¿Ya estamos todos en nuestro libro? Es lo que estoy leyendo ahorita. Mantengan su libro abierto para que todos estemos ahí en el mismo. Es la página 25, sesión 3. Dice, el tema 2, la obediencia a Cristo. ¿Ya estamos todos ahí? Dice, Jesús vincula inseparablemente su señorío con nuestra obediencia. ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que digo? Según Lucas 6:46. Al obedecer su voluntad en la vida diaria, reconocemos su liderazgo en nuestra vida. Ahora sí, vamos a darle lectura a Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? Ahí, vamos a ver. Dice, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué creen que dice en sacrificio vivo? Los quiero escuchar.
A ver, vamos a leerlo de nuevo, todos juntos. A ver, pásenle el micro al hermano Dan, por favor. Todos vamos a razonar por qué dice aquí como sacrificio vivo. Pues yo digo que es esa parte que no es de momentos, no es pues algo que está vivo, ¿no? Ujú. Algo que está saludable, algo que está permanente en nuestras Algo vidas, saludable, ¿no? permanente, muy bien. Yo digo, tengo ese pensamiento. Muy bien. Vayamos razonando y enfoquémonos. Dice que nos presentemos o que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo eran los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿Cómo eran? Mataban a una ovejita. ¿Iba consciente o inconsciente esa oveja? A ver, ¿iba consciente la ovejita? No, ¿verdad? No, ¿cómo dice que Jesús fue? Dice como oveja muda, ¿verdad? Se fue sin decir nada, pero no porque Jesús no supiera. Pero aquí, ¿cómo iban las ovejitas en el Antiguo Testamento? Dice que, a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran animales muertos, ¿verdad? La entrega cristiana es un acto de adoración consciente, ¿verdad? Y diario, motivado por la gracia y misericordias recibidas, ¿verdad? Hemos entendido, por eso nosotros vamos en un sacrificio vivo, consciente, dice, con nuestro culto racional, ¿verdad? Vamos conscientes de que Cristo hizo un sacrificio por nuestros pecados. Entonces, ahora, ¿cómo vamos delante de Dios? Vuelvan a leer Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiere decir que estamos conscientes cuando venimos a adorar a Jesús. Cuando venimos a la iglesia, venimos con un cuerpo santo, agradable, en un sacrificio vivo, ¿verdad? Es nuestro culto racional. Nosotros no somos como los animales del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que iban como ovejitas, pues no sabían a lo que iban, eran inocentes, ¿verdad? Eran totalmente, ¿cómo las pedía el sacrificio? Tenían que estar como perfectas. ¿Qué más? Sin mancha, sin deformación. Entonces ahora, ¿qué nos pide Dios en este versículo, verdad? Ahora nosotros venimos, pero ya no venimos, pues, venimos conscientes, ¿verdad? Con un culto racional de que venimos en nuestro cuerpo, lo ofrecemos a Dios. Entonces vamos a continuar con nuestro libro. Dice Romanos 12:1, este versículo nos estimula a someternos al señorío de Cristo al cederle el control de nosotros mismos, debido a que Él nos ha comprado con el precio de su propia sangre. Esa es la única opción razonable. A medida que nos entregamos a Él y lo obedecemos, descubrimos que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta en todo sentido. ¿Verdad? Y nuestro versículo opcional es Juan 14:21. Vamos a Juan 14:21. ¿Qué dice? Por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Muy bien, ¿verdad? Entonces, nuestro segundo tema es la obediencia a Cristo, ¿verdad? Este es nuestro segundo tema.
la obediencia a Cristo y nos vamos a aprender de memoria Romanos 12:1, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Y el segundo versículo para esta semana va a ser Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice que ese es el versículo recomendado, pero opcional. Pero pues tenemos el tiempo para irnoslo aprendiendo, así como en el tema anterior, ¿verdad? Dice, pero antes de que podamos obedecer sus mandamientos, debemos de tenerlos. Es decir, debemos saber qué es lo que nos dice en su palabra. Usted se dará cuenta de que los versículos que memoriza esta semana lo van a llevar a una obediencia a Cristo más fuerte. Entonces, ¿qué necesitamos para guardar sus mandamientos? Primero, conocerlos. ¿Cómo voy a guardar algo que no conozco o que no tengo, verdad? ¿Qué es lo que guardamos en un joyero? Joyas, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Es lo más racional, ¿verdad? Guardamos joyas en un joyero, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si utilizamos una caja? Una caja común. Si esa caja común yo guardo ahí mis joyas preciadas, ¿cuál es el valor original de la caja? Nada, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero valor? Pues lo que yo guardo adentro de ella, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en esa misma caja yo voy dejando, no sé, me comí un bubulubu y dejo ahí mi empaque? Y de repente me soné los moquitos y pum, va para la caja. ¿Qué va a pasar? ¿Qué prefieres guardar en esa caja? ¿Algo preciado? Nosotros somos esa caja, ¿verdad? Que depende qué guardamos en ella. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, si utilizamos el ejemplo que estoy dando? ¿Qué pasaría con esa cajita? ¿La dejarías en cualquier lugar? Digo, no compraste el joyero, pero tienes una cajita especial, una cajita de zapatos que te gustó y dices, aquí voy a guardar ya sea dinero, ya sea joyas o algunas cosas valiosas para mí. ¿La dejo en cualquier sitio? No, ¿qué pasaría con esa cajita? La escondemos, ¿dónde? Por lo regular. Hizo varios dibujos y cuando era mi cumpleaños o era Navidad, me dibujaba dibujos y me los daba. Y luego allí los guardo y luego a veces sí digo, ya lo voy a echar a la basura y digo, no, porque son recuerdos de mi nieta. Y los, Es algo valioso que está ajá, guardando en esa cajita. Pero ¿dónde dejamos la cajita? Ya dijeron por ahí que la esconden, que la guardan, sí, ¿verdad? yo lo alzo arriba en mi mueble de mi ropa y Donde ahí lo, nadie la pueda tocar, ¿verdad? Donde nadie la puede encontrar. A ver, hermano Dan, la tiene camuflajeada. Está destinada para una cosa, pero es otra cosa. Sí, ¿verdad? Es lo que hacen cuando, ¿qué pasa con las mansiones donde hemos visto películas, ¿no? Porque digo, no me ha tocado ver una real, pero vemos en las películas mansiones y las cajas fuertes que están, ¿cómo están? Camuflajeadas, ¿verdad? Detrás de una pintura, ¿verdad? Detrás de algo que aparenta que no hay nada por ahí, ¿verdad? Pero realmente ahí hay un valor. Entonces, precisamente es esto, ¿verdad? Lo que estamos viendo en Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos, ¿qué va a pasar con ellos? Los va a guardar, ¿verdad? A ver, hermano, pásenle el micro, por favor. De Jesús y en la actualidad se siguen encontrando escrituras, lo que es la parte donde estuvo Cristo y sus mensajeros, sus apóstoles. Entonces yo creo que como todo el mundo, o nosotros, un ejemplo es que unos tenemos la Biblia en la mesa, otros lo tenemos en la recámara, o si escribimos una carta o una relación que a lo mejor tuvimos un problema familiar, pues de ahí de una forma nosotros lo escribimos y lo guardamos. Entonces, no son recuerdos, sino más bien donde se guarda lo que uno aprecia.
¿Dónde se guarda lo que uno aprecia, verdad? Dice que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, ¿verdad? Y el hermano tiene muchísima razón. ¿Qué pasa con nuestra Biblia en toda la semana? Si somos sinceros. Cosa, pero en la noche antes de dormir voy sobre mi Biblia. Por lo menos si digo, no leo un versículo de algún libro, leo mis salmos y ahí agrego más y más y digo, así voy aprendiendo y trato de aprenderme algunos salmos. Muy bien, Ya llevo varios aprendidos, pero me falta más. perfecto. Nunca acabamos de Por aprender. ejemplo, ahorita lo que estaba diciendo de que dice de los sacrificios, porque en el Salmo 51 ahí dice David, y si yo te ofrecería holocaustos, pero yo lo que te ofrezco es mi corazón, con lo que tú deseas es un corazón contrito y humillado. Muy bien. Vamos a la parte, no vamos a ver lo que dice aquí su plan semanal, porque es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos, si no bien usamos las tarjetas, ¿verdad? Pero sí nos estamos memorizando los temas, los versículos y los textos. Vamos donde dice la evangelización a través de relaciones personales. Esto es muy interesante. Todos están muy atrás ahora. Los veo muy lejanos, pero bueno, todos vamos a participar, tengan su libro, ¿eh? Dice, la evangelización a través de relaciones personales. ¿Me apoyas con la primera parte, por favor? Y todos siguen la lectura. Dice, está de acuerdo en que la mayoría de los cristianos tienen cierta aprehensión por compartir su fe con otros, en tanto que la mayoría de los cristianos sienten la responsabilidad de compartir a Cristo con los perdidos, muchos no lo hacen por temor, falta de conocimiento de cómo hacerlo o incomodidad con usar métodos de fórmula no naturales. ¿Se identifica con algunas de las siguientes excusas? Vamos a ver las excusas que tenemos para no compartir el evangelio. Porque todos los que estamos aquí, mínimo ya tenemos más de un año de conocer a Cristo, mínimo, ¿verdad? O por lo menos de haber escuchado, ¿verdad? Porque decimos, bueno, es que yo no puedo venir mucho tiempo a la iglesia, pero ya conocemos de Dios. Vamos a ver la primera excusa. No es mi don. No es mi don. Yo no puedo compartir. No nací para eso. Podemos excusarnos ahí, ¿verdad? Yo lo hacía. Yo decía, no es mi don evangelizar y llevar gente nueva a la iglesia. Porque yo tenía una amiga que tengo una amiga, es mi amiga. Mi amiga en su trabajo, con sus vecinos, con las personas que ella le presentaron o como fueran, las invitaba. Vamos, te invito a mi iglesia. ¿Y qué creen que pasaba? Iban. Y muchos hasta se quedaban dentro de la iglesia, ¿verdad? Y yo les compartía, los invitaba. ¿Y qué creen que pasaba? Nunca iban. Entonces yo me excusaba diciendo, yo no nací para esto. No es mi don. Por más que los invito, por más que les digo, es más, va a haber una convivencia. No, no iban. No se me daba. Entonces vamos a ver por qué es una excusa y nos escondemos ahí, ¿verdad? Nos vamos haciendo conchita y decimos, no, ya no invito a nadie porque no van. Entonces no es mi don, no nací para eso. En realidad no tengo el don de la evangelización. Se lo dejo a la gente que le gusta confrontar a los demás, ¿verdad? Y ahí nos escudamos, decimos, no, pues por más que los invito a mis amigos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de escuela, no van. Entonces yo no nací para esto, pero es una excusa. Segundo punto, demasiado nervioso. Básicamente soy muy tímido, me ahogo y mis manos sudan cuando tengo que hablar con la gente. Ya sabes, Dios, estoy seguro de que Dios no me llama a compartir mi fe. ¿Alguien se ubica aquí? Sí, como que me pongo muy nerviosa y como que me trabo. Ahí ya tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Hay otra excusa. Me siento nervioso cuando yo comparto. Vamos a ver el siguiente punto. Simplemente no sé lo suficiente. Se excusan en que, ¿qué les voy a compartir?
Vamos a ver aquí, dice, no soy un buen estudiante de la Biblia. Simplemente no puedo citar todos esos versículos para convencer a la gente en cuanto a Dios. Además, no podría de ninguna manera responder todas las preguntas que ellos tendrían. ¿Alguien se ubica aquí? ¿Alguien cree que sabe demasiado poquito de Dios como para compartir? Y dice, no, es que si yo le comparto y si me hacen preguntas, ¿qué les voy a contestar? No sé cómo decirles, no tengo memoria. A ver, el hermano Ángel. Tendrá como menos de un año, mi esposa y yo íbamos en la combi. Entonces, ella iba sentada y hay una persona que pues, estaba en medio y la que no le, la otra persona estaba del otro lado. Entonces mi esposa le comentó sobre la religión y todo esto, y la de en medio le molestó, dijo, no, aquí no estén hablando de esto. Entonces, como que he notado, pues, a veces que queremos compartir con alguien, pero cuando hay personas así que no les gusta estos comentarios, te aíslas, o sea, te da pena. Hasta mejor entre nosotros, mejor lo platicamos y nos ubicamos tristemente entre familia, porque a veces que lo queremos compartir con otras personas y pues sabes que luego no se logra. Te escuchan, pero te ignoran. Entonces, ese es el punto que que estoy comentando. Muy bien. A ver, nos excusamos en eso. Vamos a buscar. Si buscan por ahí o se acuerdan en qué parte de la escritura viene lo de la mujer samaritana. Creo que es capítulo 4, Juan capítulo 4. Versículo 9. Juan capítulo 4, versículo 9, la mujer samaritana. ¿Ya? A ver, le vamos a dar lectura, A ver, dice así. pero, permítame, hermanita. Ujú. ah, el versículo 28. Juan capítulo 4, verso 28. ¿Qué dice que hizo esta mujer? Dice el 28 así. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ya me fui con Hasta el los 30, hasta el 30 está Ah. bien. Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y Hasta ahí. entre, ¿Qué hizo la mujer después del encuentro con Jesús? a la ciudad y fue a comentarles que había visto un profeta. Bueno, que era el profeta. Muy bien. La mujer sabía todo el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? ¿Sí se lo sabía? No, ¿verdad? Tenía el conocimiento de los rabinos, conocía toda la escritura, los profetas y todo. No, pero ¿qué hizo la mujer? Con lo que Jesús le dijo, la motivó para ir y hablar de él. Entonces, ¿es necesario que sepamos muchísimo de Dios para compartir y evangelizar a otros? No. Eso a decir pues que Jesús ha hecho muchas maravillas en mí, que porque yo como sufrí la embolia en la mañana y el infarto en la tarde, que yo pues no reaccionaba en el día y que más no podía, pero que yo me arrodillé, yo hice mi oración pidiéndole al Señor Jesucristo que si me iba a dejar, que me dejara Él bien, que yo pudiera servirle, que si no, pues que también ya yo pudiendo servirme para mí misma, que yo iba a venir aquí a su iglesia a limpiar, a ayudar a limpiar, y eso es lo que no he cumplido. Y lo que platico con Nancy, le digo, hija, yo estoy fallando. Pero sí, porque luego me entra el temor de que digo, ay, no, luego me dice mi esposo y me dijo, no, que no te vayas sola, que te vayas a caer. Y él tiene otras cosas que luego él tiene que hacer. Y digo, ay, Señor, te estoy fallando, perdóname. Dice, y mi hija, por eso es que no debemos de hablar, mamá, y no cumplir.
¿Se acuerdan de un versículo que ya nos aprendimos, verdad? Que nos explicó el pastor. Dice que mejor no prometamos, Ajá. ¿verdad? Si no vamos a cumplir, porque también es importante que cuando hablamos, hagamos lo que hemos dicho, ¿verdad? Pero la clave de lo que estamos viendo ahorita está en el versículo 29. Y, Véanlo, por y favor. ellas se maravillan las personas y me dicen, todo esto te pasó y aquí estás y lo estás contando. Y ya está evangelizando, hermana. Ya está evangelizando cuando cuenta su testimonio. Porque es precisamente lo que esta mujer hizo, ¿verdad? ¿Qué dice el 29? Vengan, ¿verdad? Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Verdad? Entonces, ¿necesitamos saber mucho de Dios para invitar a otros? Ya vimos que no, ¿verdad? Sino que sería una excusa. A ver, Maripaz, adelante. Yo creo, hermana, que más bien son pretextos. No hay excusa para compartir la palabra o el evangelio del Señor. Porque hace unos días yo tenía un comentario con mi esposo precisamente de esto. Mi tía es testigo de Jehová, la mamá de Chuy. Entonces le decía yo hoy a él, tenemos grandes maestros, bueno, por ser el pastor, tenemos, o sea, la verdad le digo, aprovechado, ¿no? Y yo veo a mi tía que diario, las nueve, digo, claro, las labores no son las mismas porque a veces suele pasar. Sin embargo, yo la veo, le digo, hay algo que sí, yo les veo y les valoro que diarios salen, independientemente de ella, los testigos de Jehová, a evangelizar. Y una de las preguntas que yo le hacía, oye tía, ¿y qué haces cuando, sí te ha tocado que te cierren las puertas en las narices o qué haces cuando te corres? Hija, muchas veces, pero dice, nada, dice la palabra de Dios, sacude tus pies y anda. Y sabes qué dice que yo me quedo con algo, que siempre va a haber una semilla que se quedó sembrada. Y cuando eso pasa, yo lo que hago es que por el botón o donde quiera, dejo yo mi fotito o mi volante o alguna, ella hace luego manualidades, cartas y les deja algo. Pero yo sé que pues Dios va a obrar. Entonces, yo la verdad, yo sí me preguntaba, ¿por qué nos hemos vuelto nosotros una iglesia robótica? Hace muchos años, junto con la hermana Male y todos ellos, cuando estábamos en la misión, los pequeñitos salían, si ellos se acuerdan, salían 10 de mayo, 14 de febrero, salíamos con paletitas y o sea, no nos preocupaba si nos cerraban, nos abrían las puertas y salíamos a tratar de evangelizar y los niños pues no conocían mucho de lo que es la Biblia. Sin embargo, íbamos nosotros con ellos a tocar y sí, es cierto, había corazones muy duros, hermana, pero Dios abre las puertas y Dios abre esos corazones porque incluso había mamás, o del 10 de mayo nos tocó que íbamos y cantaban nada más, los niños sin saber, y había unas que hasta lloraban y escuchaban. Y incluso el frente de la casa donde nosotros estábamos, el que era checador de ahí, fue un 14 de febrero que fuimos también, nada más dejaron una paleta así, le tocó a Edgar, estaban bien pequeñitos. Y desde ahí él, todo el tiempo, o sea, estuvo al pendiente de nosotros. Entonces, de una de otra forma, yo creo que todo esto que dice aquí son más que pretextos que cada uno de nosotros sí hemos puesto. Yo digo, yo soy una de ellas que a veces digo, yo no tengo esa facilidad como usted de retener, ¿no? Versículos, pero también pues, no me he dado a la tarea de buscar algún método en el cual practicar para que lo retenga. Entonces, a veces también son puros pretextos los que ponemos, porque para compartir la palabra, el evangelio del Señor, la verdad es que hay mil maneras, empezando con tu testimonio y con lo más mínimo, tú puedes salir y dejar de ser una iglesia robótica, una iglesia que nada más viene, escucha y se va. Y no compartimos ese mensaje tan hermoso que nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Porque no, en su misericordia y de sus maravillas estamos recibiendo esa bendición. A veces creo que hasta somos egoístas. Y les digo, yo una parte que alabo de los, no sé si también estén mal, no me meto en su doctrina, pero de los testigos de Jehová es que diario, yo veo gente afuera evangelizando. A lo mejor no lo mismo, pero sí implementar una técnica de manera personal, cómo compartir el evangelio. Muy bien, vamos a continuar y ahorita vamos a ver lo que nos dijo la hermana. Dice, no es mi personalidad. Dice, yo creo que uno debe ser la clase de persona que en verdad ama a la gente y es muy extrovertida. Eso simplemente no es para mí. A veces no, es otra excusa que ponemos, ¿verdad?
amar a las personas, a mí me cuesta mucho, ¿verdad? No soy muy extrovertida, a veces y a lucha saludo a un vecino, pero no es mi forma de ser. Entonces, ¿cómo les comparto? ¿Verdad? Entonces vamos a ir viendo todas esas excusas y el ejemplo que nos dio la hermana Maripaz. Dice, muchos cristianos han vencido estas excusas y han descubierto el gozo y el fruto que resultan al compartir su fe en Cristo en el contexto de las relaciones personales normales. Cuando hay confianza y respeto mutuos en una relación, el creyente puede fácil y muy efectivamente compartir su fe. No muchos cristianos se ofrecerán para los métodos de la evangelización de puerta en puerta o de sopetón, pero la evangelización a través de relaciones personales es un método en el que todos pueden involucrarse. Y aquí nos dio el ejemplo, ¿verdad? Que nos estaba comentando Maripaz, ¿verdad? Que no todos van a querer ir de puerta en puerta, ¿verdad? No todos están, dice aquí, capacitados, pero todos dice que tenemos la forma de relacionarnos con los demás de manera personal. ¿Cómo? Pues donde estudiamos, donde vivimos, donde trabajamos, donde nos movemos, ¿verdad? Todo es cuestión, ¿a poco no hay una sola persona en tu trabajo con la que puedas por lo menos darle los buenos días y saber cómo está? ¿Y eso qué crea? Una relación personal de respeto, ¿verdad? Una relación personal de, pues, de una convivencia sana, ¿verdad? Y la otra vez preguntábamos, ¿cuántos vecinos conoces? ¿Cuántos vecinos te conocen en tu calle? ¿Cuántas personas te relacionas en tu trabajo? Ahí es una manera eficaz de poder compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque se relaciona una confianza, ¿verdad? Se relaciona una confianza. Dice, en su excelente libro Evangelización, un estilo de vida, Jim Peterson explora este método de la evangelización. La mayoría del material que está entre comillas a lo largo de esta sesión es una paráfrasis o cita directa de este libro. No he conseguido ese libro, pero yo digo que sería muy bueno leerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos da ese tipo de métodos. Entonces dice, el mundo no ha alcanzado. Un gran segmento de la población del mundo es de gente que no funciona dentro de un marco religioso. La religión no es una parte vital de su existencia. La filosofía personal de vida no se basa en conceptos religiosos. Si se les pregunta acerca de la religión, tal vez le den respuestas correctas, pero no basan su vida o sus acciones en ninguno de esos conceptos religiosos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú sales allá afuera o le preguntas a un compañero o a algún vecino, ¿tú conoces a Dios? ¿Qué crees que te van a decir? Que sí, yo conozco a Dios. Sí, yo le pido a Dios. Sí, yo busco a Dios. Sí, yo creo en Dios. Pero una, que Dios, y otra, que no lo practican, que no lo conocen, que no saben absolutamente nada de él. Pero si tú sales, mucha gente dice conocer y servir a Dios, aunque no sabemos que no lo hacen. Vamos a ver la siguiente parte. Dice, otros ignoran totalmente los asuntos religiosos, incluso la existencia de la religión. Podría ser difícil para la mayoría de nosotros imaginar esto, pero hay segmentos de la población, incluso en los Estados Unidos, donde esto es cierto. Donde tú le preguntas y las personas crecieron en un ambiente donde no se hablaba de Dios. Y te dicen, no, yo no conozco de Dios. Sé que hay un ser por ahí que dicen, ¿verdad? Que es el Todopoderoso, pero yo no lo conozco. No sé nada. Y sí hay personas así. Y las encontramos, ¿verdad? Que hay personas que no conocen nada de Dios. Dicen, sí he escuchado, pero pues la verdad yo no soy religioso. Yo no conozco o no me interesa. Dice, ¿qué parte de la población estadounidense podía considerarse secularizada? Dice, recientemente una encuesta de Gallup y Christianity Today, realizada en Estados Unidos, mayores de 18 años descubrieron que el 94% creía en un Dios o en un espíritu universal que funciona en su mente como Dios. La mitad de ellos dijo que esta creencia les daba gran consuelo. Alrededor de un cuarto creía que Jesús es completamente Dios y completamente hombre, pero el 45% dijo que la fe personal en Cristo es la única esperanza del cielo. O sea que vemos varios sectores, no solo de Estados Unidos, también de nuestro país,
¿verdad? Que, por ejemplo, les pasa yo creo más a los que van a la universidad, ¿verdad? Que tienen compañeros que dicen, bueno, a veces no han escuchado esta frase que dice, en el ser que tú creas, en el Dios que tú creas, tú pon tu fe, en ese ser, ¿verdad? Todopoderoso, o en el Dios que tú creas, o en la religión que sea. Y lo escuchamos, ¿verdad? Encomiéndate en el Dios que tú creas. Y lo escuchamos mucho. Pero no saben quién es. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue a Atenas y vio que el pueblo era muy religioso, que incluso tenían un altar al Dios no conocido? Por si algo se les escapaba, al Dios no conocido también lo vamos a adorar, ¿verdad? No se nos vaya a escapar y por ahí nos vaya a mandar un castigo. Pero entonces, ¿qué hizo Pablo con eso? Ese Dios que no conocen ustedes es el que yo les vengo predicando. Aprovechaba todas las oportunidades que tenía. Pablo no se quedaba con los brazos cruzados, ¿verdad? Llegó a Atenas y vio que era muy religioso el pueblo y que tenían incluso ese altar y dijo, bueno, ese Dios que ustedes dicen no conocer es el que yo les vengo a mostrar. Entonces, Pablo no se detenía, ¿verdad? Pablo sabía compartir el evangelio. Dice, ¿cómo interpretamos estos resultados de la encuesta? Obviamente reflejan una amplia diseminación del mensaje del evangelio, pero que de los que tienen poco o nada de consuelo en el Dios en el que creen, aparentemente su postura simplemente es una creencia en un Dios que tal vez creó el mundo y luego se retiró. No creen que Él es el único que está activamente involucrado en la vida diaria de los hombres y mujeres. Y vamos a continuar donde dice proclamar y afirmar el evangelio. Hermano Dan, ¿me apoya con esa lectura? Y la hermana Maripaz, desde donde dice tanto. Dice, proclamar el evangelio. La proclamación es una acción por la que el no cristiano recibe una declaración clara del mensaje del evangelio. Hermano, es arriba donde ¿Arriba? dice proclamar y afirmar el evangelio, el Perdón, punto perdón. 1 y 2. Proclamar y afirmar el evangelio. Para comunicar el evangelio de manera efectiva, tenemos que entender primero lo que las escrituras enseñan de la evangelización. Las escrituras muestran dos medios principales de evangelización. Uno, la proclamación del evangelio, una acción por la que el no creyente recibe una declaración clara del mensaje esencial. Número dos, la afirmación del evangelio, un proceso de modelar y explicar el mensaje cristiano. Tanto la proclamación como la afirmación son esenciales si vamos a evangelizar a quienes transformados seculares, así como a quienes tienen trasfondos religiosos. No se puede considerar uno mejor o más efectivo que el otro. Ambos son esenciales y ambos son limitados. El patrón del Nuevo Testamento parece ser que los dos deben funcionar juntos. Vamos a ver estos dos métodos, ¿sí? Vamos a empezar por proclamar el evangelio. Dice, la proclamación es una acción por la que el no cristiano recibe una declaración clara del mensaje del evangelio. Es algo que ocurre en algún momento concreto. Vamos a ver el ejemplo. En la iglesia o durante una cruzada de evangelización es una transmisión de radio o televisión o en una presentación personal del mensaje del evangelio a un individuo. Cuando alguien declara las condiciones de la reconciliación de una persona con Dios, el evangelio ha sido proclamado. Entonces, el primer método de proclamar el evangelio es cuando una persona escucha el evangelio a través de, ya sea de una emisora, ¿verdad? De televisión o de radio o de una cruzada de evangelismo o de alguien que llegó a la iglesia, ¿verdad? Es cuando escucha que tiene que ser reconciliado con Dios. Entonces, pero, ¿qué significa esto de que una persona tiene que ser reconciliada con Dios? ¿Estábamos peleados con Él? A ver, ¿los escucho? ¿Por qué dice que la evangelización es una reconciliación? A ver, pásenle el micro al hermano Dan. No estamos peleados, hermana, pero sí estamos separados por el pecado. Exacto. Exactamente, por Dios. Y lo que entendemos de pecado es la transgresión de la ley, que es lo que decíamos hace rato, ¿sí? Entonces, es necesario que reconozcamos que hay un Dios primeramente,
Y hay un mediador que es el Hijo Cristo y que Él vino por medio de Él a reconciliar al mundo. Exacto. esa parte. Entonces las personas que tienen que escuchar, que se tienen que reconciliar, porque su pecado es lo que los está separando de Dios, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios. Entonces tiene que haber una reconciliación. Dice, la Biblia nos ordena a proclamar el evangelio a todo el mundo. Así que nuestra participación en esta misión es indiscutible. ¿Se acuerdan del llamado de Dios, de la gran comisión? ¿Qué dice la gran comisión? Ir a toda criatura, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué más? Enseñándoles, a ver, busquen el versículo. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya, Corita? A ver, pásenle el micro, Corita, y diles la cita, Corita, por favor. Mateo 28:20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el... Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es una comisión. Entonces todos tienen que conocer a Dios. Dice, vamos a la siguiente parte, donde dice, bueno, vamos a ver primero esto. Dice, proclamar el evangelio funcionó bien para los primeros misioneros del libro de Hechos. Ellos seguían cierta táctica en todo lugar al que iban. Primero visitaban la sinagoga. Obviamente casi todos los que se encontraban en la sinagoga tendrían algún interés espiritual. Aunque esta gente no había oído de Cristo, buscaban a Dios de acuerdo a sus patrones tradicionales. Tenían el beneficio de una herencia religiosa. El resultado fue que muchos de ellos creyeron cuando Pablo y Bernabé proclamaron el evangelio. ¿Cómo fueron ellos proclamando el evangelio? Primero en un contexto de las personas que ya estaban buscando a Dios, pero que todavía no habían oído hablar de Cristo, de la muerte en la cruz, ¿verdad? Por el perdón de nuestros pecados. Entonces ellos no conocían a Cristo. Pero ¿qué hacía primero Pablo cuando llegaba a una ciudad? Ir a la sinagoga, ¿verdad? Buscar a esas personas que estaban buscando a Dios, pero que no conocían de Cristo. Entonces, la siguiente forma de evangelizar dice afirmar el evangelio. La afirmación del evangelio es un proceso de mostrar el mensaje cristiano. La afirmación se lleva a cabo al exhibir un estilo de vida cristiano. Este estilo de vida cristiano representa valores y actitudes nuevos para los no cristianos en el contexto de las relaciones personales. Un ejemplo de una persona que afirma el evangelio es el cristiano trabajador a quien injustamente se le pasa por alto en un ascenso y es capaz de aceptar su circunstancia con gentileza. Demostrar el mensaje cristiano con un ejemplo positivo es particularmente efectivo entre la gente que no tiene herencia cristiana y que no cree que el cristianismo sea una base creíble para su vida. ¿Qué acabamos de ver? Que una persona, ¿verdad?, puede testificar y evangelizar con su ejemplo, ¿verdad? Como lo estábamos viendo. En el trabajo dice que esta persona merecía un ascenso, pero no se le dio. ¿Y qué hizo esta persona? Lo dejó todo en manos de Dios. ¿Y qué impacto causó en sus demás compañeros? Que es una persona diferente, que algo especial tiene, ¿verdad? O cómo actuamos nosotros con una injusticia en nuestro trabajo. Peleamos, nos defendemos, nos agarramos del chongo con el jefe, ¿o qué hacemos? Nos quejamos, ¿qué más hacemos? Pero ¿qué deberíamos de hacer para manifestar y evangelizar al que no conoce de Cristo con mi vida? Primero que nada, pues dejarlo en las manos de Dios, orar, y si se da la oportunidad, pues claro que sí podemos hablar con nuestro jefe, ¿verdad? Y decirle nuestra incomodidad, pero de una manera respetuosa, ¿verdad? No como los que no conocen a Dios. Entonces, de esa manera ya estamos evangelizando a los que están a nuestro alrededor con nuestra vida cristiana. Dice, aquí hay otro ejemplo, dice, Steve
un hombre de negocios, encaja en esta categoría de gente secularizada. Cuando era niño, solamente tuvo una exposición limitada a la iglesia y no podía recordar haber leído la Biblia jamás o haber hablado de Dios en casa. A sus 20 años, la religión no formaba parte de su pensamiento. Cuando tenía 20 y tantos años, Steve conoció a Randy, dice, y desarrolló una amistad con él. Pasaron mucho tiempo juntos, yendo al cine, a eventos deportivos, de viajes mochileros en las montañas. Randy era cristiano, pero Steve observó que no era como otra gente religiosa que había conocido. Randy lo aceptaba como era y no criticaba su estilo de vida. A ver, vamos a profundizar en la vida de Randy. Se hizo amigo de Steve, que no era cristiano, pero dice que Steve, ¿cómo se sentía? No juzgado por Randy, ¿verdad? Sino que había una amistad, se iban de viaje, compartían mucho tiempo juntos, pero ¿qué más sucedía? Dice que observó que no era como otra gente religiosa. ¿Ahí qué podría ser? A veces, ¿por qué impedimos que otras personas que no conocen a Dios se acerquen a Dios? Prohibimos. Primera cosa que hacemos, prohibimos. Esto, el otro, ¿no? Y por eso dicen, no, pues tu Dios es muy exigente, ¿no? Y yo no, yo quiero seguir siendo lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, una primera cosa, lo vamos a ir detallando de manera con lupa porque no quiero que se malinterprete esta situación. La vida de Randy y Steve eran totalmente distintas, ¿verdad? Pero Steve sintió confianza con Randy porque no era juzgado. Y lo primero que hacemos como cristianos, sabemos que la persona no es cristiana y lo primero que hacemos es prohibir. Eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le gusta. Es que estás mal. ¿Qué más hacemos? A ver, Jimenita. Otra. Esa es otra muy buena. A ver, Jimenita. Bueno, que somos muy intensos luego, ¿no? Intensos. Ya apenas te va calmando, va entrando o así. Ya no, pues, ven a tal lado conmigo. No, mañana te llevo a este lado. No, aquí. O luego, ya que, como dice la hermana, ¿no? Luego ya queremos estarle cambiando toda su forma de ser. Entonces, bueno, yo siento que es como mucha intensidad, ¿no? Ir tranquilo con las personas. Exactamente, ¿verdad? Son muy intensos. Oye, te invito a mi iglesia. Ay, pero es que tienes que ir al ayuno, es que tienes que ir a esto, es que tienes. Entonces dices, bueno, pero yo tengo vida, espérate. Y porque no lo entienden. A ver, otra forma. A ver, ¿cómo impedimos el evangelismo con las relaciones personales? Pues hacemos exactamente lo que hacían los sacerdotes en la época de Jesús. Ponían cosas que ellos no podían cumplir, exigían de más, ponían reglas que estaban fuera del límite humano. Y así de igual Exactamente. forma, pues los estamos haciendo con las personas que apenas se están conociendo. Exactamente, ¿verdad? Decimos, a ver, si vas a ir conmigo a la iglesia, no te lleves ese pantalón. Es más, quítate ese maquillaje. Empezamos, ¿verdad? Con reglas. ¿Qué más? A ver, Maripaz. Yo creo que también somos racistas, hermana. Porque se ha Racistas, dado dice mucho que Maripaz. si es una persona que es profesional o llega, sí, no, es que el hermano y eso. Pero si vemos a veces, y sí se da en algunas iglesias, no estoy diciendo que llega una persona humilde o a lo mejor vemos una persona en mal estado. Lo hemos visto, ¿no? Aquí ha venido gente que con aliento alcohólico. Digo, gracias a Dios la iglesia los ha recibido, pero algunas iglesias no los reciben, o por su forma de vestir, por su apariencia, o simplemente porque no tienen un nivel académico o un Exacto. estatus social, porque hay en iglesias que incluso marcan ese estatus económico y desde ahí también. Exacto, ¿verdad? Nos limitamos. Yo conocí a una persona que decía, yo no le comparto a esas personas porque se ve que son de dinero. Yo le dije, ¿y qué los que tienen dinero no pueden ser salvos o cómo? No, es que pues tienen otra forma de ser, o sea, no, pues yo soy muy humilde. O sea, tanto un extremo como el otro también están equivocados, ¿verdad? De decir, no, nada más a los pobres. O no, los ricos no. O si tienes
más o menos tu vida acomodada, dices, no, pues a los de empresarios, todos, dice la Escritura, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? No con racismos, ¿verdad? No con etiquetas. ¿Qué más? Vamos a ver aquí. Dice, Randy le pidió a Steve que fuera a la iglesia con él y lo hacía de vez en cuando. Generalmente Steve se burlaba de los sermones, pero en lugar de ponerse a la defensiva, Randy encontraba cosas divertidas en las observaciones de Steve y se reía con él. Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos decir? Dice que cuando Steve iba de vez en cuando a su iglesia, no se negó Steve, ¿verdad? Dijo, bueno, voy a ir con él. Pero dice que le daba risa a veces los sermones. Y pues Randy dice, pues se reía de algunas cosas divertidas que le parecían a Steve, ¿verdad? ¿Como cuáles podrían ser? A ver, para ir despejando todo esto. No que Randy se burlara, sino que el que se burlaba era Steve. Pero a ver, yo sé que tienen experiencias en esto. Hermana, yo cuando conocí de Dios fue por mi hermana Sandra, que íbamos con un amigo de ella que su papá por la colonia era pastor. Y me acuerdo que cuando empezamos a ir, porque nos invitaban a la casa de ellos donde predicaban ahí, pues yo veía hacia gente que hacía, bueno, ya habían hermanos que hablaban lenguas, que se desmayaban, que cuando ponían alabanzas brincaban y hacían cosas. Y yo decía, ¿qué les pasa? O sea, yo estaba chiquita, yo me acuerdo, yo creo que tenía la edad de mi Sofi, como 9 años, cuando luego iba con mi hermana y yo sí me quedaba, o sea, yo recuerdo lo que yo pensaba, pero de estar yendo que luego íbamos cada 8, cada 15 días, de repente, yo empecé a ver que empezaban a orar por las personas y lloraba, o veía personas orando bien bonito que yo me las quedaba mirando y yo decía en mí, ¿no? Yo quiero sentir eso que ella está sintiendo. Pero sí, yo también cuando empecé a conocer de Dios y iba a lugares, veía así a las personas y decía, ay, ¿por qué se desmayan? O ¿por qué andan bailando así? Bueno, nosotros no somos una iglesia muy extravagante, ¿verdad? No tenemos esas costumbres, por así decirlo. Es otro tema, ¿verdad? De otro punto. Pero, por ejemplo, puedes invitar a un compañero, en el caso de los jóvenes, incluso adultos, ¿no? Pero yo creo que le pasa más a los jóvenes cuando dicen, oye, ¿por qué está haciendo eso, no? ¿Por qué cierran los ojos? O porque, oye, así como que me dio cosa, ¿no? O se pueden hasta reír de algunas cosas, ¿no? Que hacemos, ¿sí? O que no entienden, ¿verdad? Entonces esto le pasaba a Steve, ¿verdad? Se burlaba de los sermones, de lo que oía, porque a lo mejor decían, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y decía, ¿y esto por qué? O sea, como que les daba risa. Entonces, Randy no se atacó, ¿verdad? No dijo, oye, te estás burlando, o sea, ya no vayas a la iglesia o Dios te va a castigar, o no, buscaba una forma, ¿verdad? De que Steve no se comprendía que Steve no entendía muchas cosas. Entonces es lo que debe de pasar con nosotros. Cuando traemos a un invitado nuevo, ¿verdad? A lo mejor le da risa algo y tú puedes decirle, bueno, es que tal vez ahorita no lo entiendes y sí, parece muy chistoso, pero pues cuando ya lo comprendas, ¿verdad? Vas a entender que es una parte de lo que nosotros hacemos. Vamos a seguir. ¿Qué hacía? Rápidamente porque ya se nos fue el tiempo. Dice, Randy encontraba cosas divertidas en las observaciones de Steve y se reía con él. Aunque Steve no lo sabía, Randy oraba por su salvación fielmente. ¿Qué estaba haciendo Randy? La parte más importante, ¿verdad? Lo llevaba de vez en cuando, ¿verdad? Pero estaba intercediendo por él. ¿Y qué fue lo que pasó? Fíjense que la cosecha no fue rápida. Dice que después de 5 años, fíjense aquí, 5 años después de que Steve y Randy se conocieron, con desesperación, dice, Steve enfrentó una crisis emocional. Con desesperación consideró acabar con su vida, pero primero le pidió ayuda a su único amigo verdadero. ¿A quién acudió Steve? A Randy, ¿verdad? Porque era su amigo, porque no se sentía juzgado, porque no se sentía presionado, ¿verdad? A veces es por eso que nuestra familia, nuestros amigos no se acercan a la casa del Señor, porque los presionamos, porque insistimos, porque juzgamos, ¿verdad? Y esta persona ni siquiera lo entiende. Entonces lo que hacemos es alejarlos.
Entonces, dice que estaba enfrentando esta situación y recurrió a Randy, su mejor amigo. Entonces, ¿qué hizo Randy? Dice que Steve derramó su corazón ante Randy. Él lo escuchó atentamente y luego respondió suavemente con el mensaje de Jesucristo. Otra cosa que no sabemos hacer, hermanos, es escuchar. Es escuchar. A veces es importante que cuando ves a una persona que está pasando una circunstancia, es oírla. No quiere oírte, no quiere oírte. ¿Qué hubiera pasado si Randy le hubiera dicho, ya ves, ¿te acuerdas cuando te burlabas? ¿Ya ves? Dios te está castigando. A veces hacemos eso. De una u otra manera, hacemos esas cosas. Pero algo bien importante que hizo Randy fue escuchar y compartir el evangelio. Dice que respondió de manera suave, compartiéndole lo que Jesucristo hizo por él, ¿verdad? Dice, explicándole cómo Cristo podía suplir todas las necesidades de Steve. Esa noche, cuando conducía a casa, Steve le abrió su corazón al Salvador. Esto es muy conmovedor, porque ese proceso que llevó Randy de tanto tiempo, de compartir con él muchas cosas, ¿qué formó en ellos? Una relación personal de confianza, de respeto, ¿verdad? Y eso le dio la oportunidad de compartir a Jesucristo. Dice, anteriormente Steve no había respondido positivamente a una presentación del evangelio, pero Steve observaba la vida de Randy y Randy oraba por él regularmente. Cuando Steve enfrentó una crisis, estuvo dispuesto a aceptar la proclamación del evangelio. ¿Qué hizo Steve? Observaba la vida de Randy. Y eso es lo que hacen las personas que están a nuestro alrededor, sean nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o de estudios. Dice que mientras compartía con él, lo observaba. Y cuando fue el momento preciso, recurrió a él. Y yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado que hacemos todos este tipo de cosas, que tenemos amigos. Lo primero que pasa es que no nos mostramos amigos. Yo sé que la clase continúa, pero ya se nos acabó el tiempo y el siguiente domingo vamos a continuar. Quiero que le den una leída en casa porque es muy importante. Pero esto también sucede en nosotros. No nos gusta relacionarnos con personas que no conocen a Dios. No nos gusta. Y eso también es algo que no nos permite compartir su palabra. Ay, no, es que la vecina tiene todo el tiempo el reggaetón. ¿Cómo le voy a hablar? No manches, ¿no? Van a decir que, dicen por ahí, ¿verdad? Que, bueno, hasta bíblicos salimos. ¿No andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y hasta bíblicos salimos, ¿verdad? El mundo dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Y eso también lo llevamos a la iglesia, también lo llevamos a la Biblia, ¿verdad? Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, el mensaje o la escritura habla más profundo, habla de tener unas mismas ideas y compartir lo mismo. Pero tú puedes ser amigo de alguien que no conoce a Dios y en su momento preciso. Eso no quiere decir que tú te contamines. Eso no quiere decir que tú cedas. Porque ¿qué leímos en Romanos 12:1? Que estamos conscientes y presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, santo, apartado, quiere decir, ¿verdad? Y si estamos conscientes, vamos a leer otra vez, terminamos con esto, Romanos 12:1. Quiero que lo leamos otra vez y que meditemos en esta palabra. Que nos quedemos esta semana meditando lo que dice la escritura. Porque a veces sí podemos ser vulnerables. Si somos vulnerables y no entendemos este texto, podemos caer. Pero este texto nos está invitando, ¿verdad?, a que estemos conscientes de lo que Cristo hizo en nosotros y de lo que somos nosotros. A la de 3, todos juntos. 1, 2, 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
quiero que nos quedemos con este pasaje que es el mensaje de nuestro segundo tema para que lo analicemos y lo meditemos, que soy un sacrificio vivo, santo, ¿verdad? Que está apartado. Y recordemos que los sacrificios en el Antiguo Testamento eran animales muertos, pero nosotros no. Nosotros dice que estamos vivos y presentamos un cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que estamos conscientes de que Cristo murió por nosotros, nos limpió de nuestros pecados y ahora, ¿verdad? Estamos apartados para Él y podemos compartir el evangelio a través de las relaciones personales que hacemos con los demás. ¿Cómo van a conocer a Dios si no somos capaces de compartir con esas personas? Nadie va a llegar a compartir sus problemas si no hay una confianza con esa persona. Y es lo que vimos en el ejemplo de Steve y Randy. Pasaron 5 años y en cuanto tuvo una situación problemática, ¿a quién recurrió? A ese amigo que no le juzgó, que fue diferente y que le escuchó, ¿verdad? Entonces vamos a continuar nuestra clase el próximo domingo, hermanos. Gracias.